Venerable Porfirio de Capsocalibia, el clarividente y taumaturgo. Su familia. El anciano Porfirio nació el 7 de febrero de 1906, en el pueblo de San Juan Caristia, cerca de Aliberi, en la provincia de Evia. Sus padres eran agricultores pobres pero piadosos. El nombre de su padre era Leonidas Bairactaris y el de su madre era Eleni, la hija de Antoníos Lambrou. En el bautismo se le dio el nombre de Evangelos. Fue el cuarto de 5 hijos y el tercer hijo de los 4 que sobrevivieron. Su hermana mayor, Basiliki, falleció cuando tenía 1 año. Su padre tenía una vocación monástica, pero obviamente no se hizo monje. Sin embargo, fue el cantor del pueblo, y San Nectarios solicitó sus servicios durante sus viajes por la zona, pero la pobreza lo obligó a emigrar a América para trabajar en la construcción del Canal de Panamá. Sus años de infancia. El anciano asistió a la escuela de su pueblo solo durante 2 años. El maestro estaba enfermo la mayor parte del tiempo, y los niños no aprendieron mucho. Viendo cómo estaban las cosas, Evangelos dejó la escuela, trabajó en la granja familiar y cuidó de los pocos animales que poseían. Comenzó a trabajar a la edad de 8 años. Aunque todavía era muy joven, para ganar más dinero, se fue a trabajar a una mina de carbón. Más tarde trabajó en una tienda de comestibles en Jalquida y en el Pireo. Su padre le había enseñado el canon suplicatorio, Paraclisis, a la Madre de Dios, Panagia, y todo lo demás de nuestra fe que pudo. De niño se desarrolló rápidamente. Él mismo nos contó que tenía 8 años cuando empezó a afeitarse por primera vez. Parecía mucho mayor de lo que era en realidad. Desde su infancia fue muy serio, industrioso y diligente. Vocación monástica. Mientras cuidaba las ovejas, e incluso mientras trabajaba en la tienda de comestibles, leyó lentamente la vida de San Juan el Morador de la Cabaña. Quiso seguir el ejemplo del santo, así que partió hacia el monte Athos muchas veces, pero por varias razones nunca llegó y regresó a casa. Finalmente, cuando tenía unos 14 o 15 años, partió de nuevo hacia el monte Athos. Esta vez estaba decidido a lograrlo, y esta vez lo hizo. El Señor, que vela por los destinos de todos nosotros, hizo que Evangelos se encontrara con su futuro padre espiritual, el hieromonje Panteleimón, mientras estaba en el ferry entre Tesalónica y la montaña sagrada, Monte Athos. Padre Panteleimón inmediatamente tomó al joven bajo su protección. Evangelos aún no era adulto, por lo que no se le debería haber permitido el acceso a la montaña sagrada. Padre Panteleimón dijo que era su sobrino y su entrada fue asegurada. Vida monástica. Su geronda, anciano, Padre Panteleimón, lo llevó a Capsocalibia, a la cabaña de San Jorge. Padre Panteleimón vivía allí con su hermano, Padre Ioannikios. El conocido monje, el bendito Hatzigeorgios, también había vivido allí una vez. De esta manera, el anciano Porfirio adquirió 2 padres espirituales al mismo tiempo. Con gusto, dio obediencia absoluta a ambos. Abrazó la vida monástica con gran celo. Su única queja era que sus ancianos no le exigían lo suficiente. Nos contó muy poco sobre sus luchas ascéticas y tenemos pocos detalles. Por lo que muy rara vez les dijo a sus hijos espirituales al respecto, podemos concluir que luchó feliz y continuamente con ahínco. Caminaba descalzo entre los caminos rocosos y nevados de la montaña sagrada. Dormía muy poco, y luego con solo una manta y en el suelo de la cabaña, incluso manteniendo la ventana abierta cuando estaba nevando. Durante la noche hacía muchas postraciones, desnudándose hasta la cintura para que el sueño no lo venciera. Trabajaba, tallando madera o fuera cortando árboles, recogiendo caracoles
o cargando sacos de tierra en su espalda por largas distancias, para que se pudiera crear un jardín en el terreno rocoso cerca de la cabaña de San Jorge. También se sumergió en las oraciones, servicios e himnos de la Iglesia, aprendiéndolos de memoria mientras trabajaba con sus manos. Finalmente, de la repetición continua del Evangelio y de aprenderlo de memoria de la misma manera, fue incapaz de tener pensamientos que no fueran buenos o que fueran ociosos. Él mismo se caracterizó en esos años por estar siempre en movimiento. Sin embargo, el rasgo distintivo de su lucha ascética no fue el esfuerzo físico que hizo, sino más bien su obediencia total a su anciano. Dependía completamente de él. Su voluntad desapareció en la voluntad de su anciano. Tenía amor, fe y devoción totales por su anciano. Se identificó completamente con él, haciendo de la conducta de su anciano en la vida su propia conducta. Es aquí donde encontramos la esencia de todo. Es aquí, en su obediencia, donde descubrimos el secreto, la clave de su vida. Este muchacho sin educación de segundo grado, usando las Sagradas Escrituras como su diccionario, fue capaz de educarse a sí mismo. Leyendo sobre su amado Cristo, logró en solo unos pocos años aprender tanto, si no más, que nosotros con todas nuestras comodidades. Tuvimos escuelas y universidades, maestros y libros, pero no tuvimos el entusiasmo ardiente de este joven novicio. No sabemos exactamente cuándo, pero ciertamente no mucho después de llegar a la montaña sagrada, fue tonsurado como monje y se le dio el nombre de Nikitas, la visitación de la gracia divina. No debería parecernos extraño que la gracia divina se posara sobre este joven monje que estaba lleno de fuego por Cristo y dio todo por su amor. Nunca consideró todos sus trabajos y luchas. Todavía era de madrugada, y la iglesia principal de Kapsokaliβία estaba cerrada. Nikitas, sin embargo, estaba parado en la esquina de la entrada de la iglesia, esperando que sonaran las campanas y se abrieran las puertas. Le siguió el anciano monje Dimas, un antiguo oficial ruso, de más de 90 años, asceta y santo secreto. Padre Dimas miró a su alrededor y se aseguró de que no hubiera nadie. No se dio cuenta del joven Nikitas esperando en la entrada. Comenzó a hacer postraciones completas y a orar ante las puertas cerradas de la iglesia. La gracia divina se derramó del Santo Padre Dimas y cayó en cascada sobre el joven monje Nikitas, que estaba entonces listo para recibirla. Sus sentimientos eran indescriptibles. De camino de regreso a la cabaña, después de recibir la Santa Comunión en la Divina Liturgia esa mañana, sus sentimientos eran tan intensos que se detuvo, extendió las manos y gritó en voz alta: «Gloria a ti, oh Dios, gloria a ti, oh Dios, gloria a ti, oh Dios». El cambio obrado por el Espíritu Santo. Después de la visitación del Espíritu Santo, tuvo lugar un cambio fundamental en la composición psicosomática del joven monje Nikitas. Fue el cambio que viene directamente de la diestra de Dios. Adquirió dones sobrenaturales y fue investido de poder de lo alto. La primera señal de estos dones fue que cuando sus ancianos regresaban de un viaje lejano, él era capaz de verlos a gran distancia. Los veía allí, donde estaban, aunque no estuvieran a la vista humana. Se lo confesó a padre Panteleimón, quien le aconsejó que fuera muy cauteloso con su don y que no se lo contara a nadie. Consejo que siguió muy cuidadosamente, hasta que se le dijo que hiciera lo contrario. Siguieron más. Su sensibilidad a las cosas a su alrededor se volvió muy aguda y sus capacidades humanas se desarrollaron al máximo. Escuchaba y reconocía voces de pájaros y animales hasta el punto de que sabía no sólo de dónde venían,
sino lo que decían. Su sentido del olfato se desarrolló hasta tal punto que podía reconocer fragancias a gran distancia. Conocía los diferentes tipos de aroma y su composición. Después de una humilde oración, fue capaz de ver las profundidades de la tierra y los confines del espacio. Podía ver a través del agua y a través de formaciones rocosas. Podía ver depósitos de petróleo, radioactividad, monumentos antiguos y enterrados, tumbas ocultas, grietas en las profundidades de la tierra, manantiales subterráneos, iconos perdidos, escenas de eventos que habían tenido lugar siglos antes, oraciones que se habían elevado en el pasado, espíritus buenos y malos, el alma humana misma, casi todo. Probaba la calidad del agua en las profundidades de la tierra, cuestionaba a las rocas y ellas le hablaban de las luchas espirituales de los ascetas que le precedieron. Miraba a las personas y era capaz de sanar. Tocaba a las personas y las sanaba. Rezaba y su oración se hacía realidad. Sin embargo, nunca intentó a sabiendas usar estos dones de Dios para beneficiarse a sí mismo. Nunca pidió que se curaran sus propias dolencias. Nunca trató de obtener ganancias personales del conocimiento que le extendía la gracia divina. Cada vez que usaba su don de discernimiento, diácrisis, los pensamientos ocultos de la mente humana le eran revelados. Pudo, por la gracia de Dios, ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Confirmó que Dios es omnisciente y todopoderoso. Pudo observar y tocar toda la creación, desde los bordes del universo hasta la profundidad del alma humana y la historia. La frase de San Pablo: «Pero todas estas cosas las obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere». 1 Corintios 12, versículo 11. Ciertamente fue cierta para el anciano Porfirio. Naturalmente, era un ser humano, y recibió la gracia divina, que viene de Dios. Este Dios que por razones propias a veces no revelaba todo. La vida vivida en gracia es un misterio desconocido para nosotros. Cualquier otra conversación sobre el tema sería una ruda invasión en asuntos que no entendemos. El anciano siempre señaló esto a todos aquellos que atribuían sus habilidades a algo más que la gracia. Subrayó este hecho una y otra vez, diciendo: «No es algo que se aprenda, no es una habilidad, es gracia, regreso al mundo». Incluso después de ser ensombrecido por la gracia divina, este joven discípulo del Señor continuó en sus luchas ascéticas como antes, con humildad, celo piadoso y un amor por el aprendizaje sin precedentes. El Señor ahora quería hacerlo un maestro y pastor de sus ovejas racionales. Lo probó, lo midió y lo encontró adecuado. El monje Nikitas nunca, pero nunca, pensó en dejar la montaña sagrada y regresar al mundo. Su amor divino, y que todo lo consume por nuestro Salvador, lo impulsó a desear y a soñar con encontrarse en el desierto abierto, y, excepto por su dulce Jesús, completamente solo. Sin embargo, una pleuresía grave, encontrándolo agotado por sus luchas ascéticas sobrehumanas, se apoderó de él mientras recogía caracoles en los acantilados rocosos. Esto obligó a sus ancianos a ordenarle que se estableciera en un monasterio en el mundo, para que pudiera recuperarse. Obedeció y regresó al mundo, pero tan pronto como se recuperó, regresó al lugar de su arrepentimiento. Volvió a enfermar. Esta vez, sus ancianos, con mucha tristeza, lo enviaron de vuelta al mundo para siempre. Así, a los 19 años, lo encontramos viviendo como monje en el monasterio Levkon de San Charalambos, cerca de su lugar de nacimiento. Sin embargo, continuó con el régimen que había aprendido en la montaña sagrada, sus salmos y cosas por el estilo. Sin embargo, se vio obligado a reducir su ayuno hasta que su salud mejorara. Ordenación al sacerdocio.
Fue en este monasterio donde conoció al arzobispo de Sinaí, Porfirio III, un huésped visitante allí. De su conversación con Nikitas, notó la virtud y los dones divinos que poseía. Quedó tan impresionado que el 26 de julio de 1927, la fiesta de Santa Paraskevi, lo ordenó diácono. Al día siguiente, la fiesta de San Panteleimon, lo promovió al sacerdocio como miembro del monasterio sinaíta. Se le dio el nombre de Porfirio. La ordenación tuvo lugar en la capilla de la Santa Metrópolis de Caristia, en la 1207 diócesis de Kymi. El metropolitano de Caristia, Panteleimon Fostini, también participó en el servicio. El anciano Porfirio tenía solo 21 años, el padre espiritual. Después de esto, el metropolitano residente de Caristia, Panteleimon, lo nombró con una carta de autorización oficial para ser padre confesor. Llevó a cabo este nuevo talento que se le dio con humanidad y arduo trabajo. Estudió el Manual del Confesor. Sin embargo, cuando trató de seguir al pie de la letra lo que decía con respecto a la penitencia, se sintió turbado. Se dio cuenta de que tenía que tratar a cada uno de los fieles individualmente. Encontró la respuesta en los escritos de San Basilio, quien aconsejó: «Escribimos todas estas cosas para que puedan probar los frutos del arrepentimiento. No consideramos el tiempo que lleva, sino que tomamos nota de la manera de arrepentimiento». Tomó este consejo en serio y lo puso en práctica. Incluso en su vejez recordó a los jóvenes padres confesores este consejo. Habiendo madurado de esta manera, el joven hieromonje Porfirio, por la gracia de Dios, se aplicó con éxito al trabajo de padre espiritual en Evía hasta 1940. Recibía a un gran número de fieles para la confesión todos los días. En muchas ocasiones escuchaba confesión durante horas sin interrupción. Su reputación como padre espiritual, conocedor de almas y guía seguro, se extendió rápidamente por el área vecina. Esto significó que muchas personas acudieron en masa a su confesionario en el santo monasterio de Lefkón, cerca de Ablona, Evia. A veces, días y noches enteras pasaban sin descanso ni tregua, mientras cumplía esta obra piadosa, este sacramento. Ayudaba a los que acudían a él con su don de discernimiento, guiándolos al autoconocimiento, a la confesión veraz y a la vida en Cristo. Con este mismo don, descubrió las trampas del diablo, salvando almas de sus trampas y artimañas malignas. Archimandrita. En 1938 se le otorgó el oficio de archimandrita por el metropolitano de Caristia, en honor al servicio que le ha brindado a la Iglesia como padre espiritual hasta ahora, y por las esperanzas virtuosas que nuestra Santa Iglesia atesora para usted, según lo escrito por el metropolitano. Las esperanzas de quien, por la gracia de Dios, se realizaron. Sacerdote, por un corto tiempo, en la parroquia de Tsakallí, Evia, y en el monasterio de San Nicolás de Ano Batía. Fue asignado por el metropolitano residente como sacerdote al pueblo de Tsakallí, Evia. Algunos de los aldeanos mayores atesoran buenos recuerdos de su presencia allí hasta el día de hoy. Había dejado el santo monasterio de San Charalambos porque se había convertido en un convento. Así, alrededor de 1938, lo encontramos viviendo en el ruinoso y abandonado santo monasterio de San Nicolás, Ano Batías, Evia, en la jurisdicción del metropolitano de Jalquida, en el desierto de la ciudad. Cuando se acercó la confusión de la Segunda Guerra Mundial a Grecia, el Señor alistó a su siervo obediente, Porfirio, asignándolo a un nuevo puesto, más cerca de su pueblo en batalla. El 12 de octubre de 1940 se le dio el deber de sacerdote temporal de la capilla de San Gerásimos, en la Policlínica de Atenas, que se puede encontrar en la esquina de las calles Sócrates y Pireaus, cerca de la plaza Omonia.
Él mismo solicitó el puesto por el amor compasivo que tenía por sus semejantes que sufrían. Quería estar cerca de ellos durante los momentos más difíciles de sus vidas, cuando la enfermedad, el dolor y la sombra de la muerte mostraban la desesperanza de toda otra esperanza, excepto la esperanza en Cristo. Había otros solicitantes con excelentes credenciales que también estaban interesados en el puesto, pero el Señor iluminó al director de la policlínica. Humilde y encantador Porfirio, que no tenía educación según los estándares del mundo, pero era sabio según Dios, fue elegido. La persona que hizo esta elección más tarde expresó su asombro y alegría al encontrar un verdadero sacerdote diciendo: «Encontré un Padre perfecto, justo como Cristo quiere». Sirvió en la policlínica como su capellán empleado durante 30 años enteros y luego, para estar al servicio de sus hijos espirituales que lo buscaban allí, voluntariamente, durante 3 años más. Aquí, además del papel de capellán, que llevó a cabo con completo amor y devoción, celebrando los servicios con maravillosa devoción, confesando, amonestando, sanando almas y muchas veces también dolencias corporales, también actuó como padre espiritual para tantos de los que acudieron a él. Sí, ustedes mismos saben que estas manos proveyeron para mis necesidades y para los que estaban conmigo. Hechos 20, versículo 34. El anciano Porfirio, con su falta de calificaciones académicas, aceptó ser capellán de la policlínica por un salario casi nulo. No era suficiente para mantenerse a sí mismo, a sus padres y a los pocos otros parientes cercanos que dependían de él. Tuvo que trabajar para ganarse la vida. Organizó sucesivamente una granja avícola y luego un taller de tejido. En su celo porque los servicios se celebraran de la manera más edificante, se aplicó a la composición de sustancias aromáticas que luego podrían usarse en la preparación del incienso utilizado en el culto divino. De hecho, en la década de 1970 hizo un descubrimiento original. Combinó carbón con esencias aromáticas, ahora incensando la iglesia con su propio carbón de combustión lenta que emitía una dulce fragancia de espiritualidad. Nunca, al parecer, reveló los detalles de este descubrimiento. Desde 1955 arrendó el pequeño monasterio de San Nicolás, Callicia, que pertenece al Santo Monasterio de Pendeli. Cultivó sistemáticamente la tierra a su alrededor, poniendo mucho trabajo duro. Fue aquí donde quiso establecer el convento que finalmente construyó en otro lugar. Mejoró los pozos, construyó un sistema de riego, plantó árboles y labró la tierra con una máquina de excavación que él mismo operaba. Todo esto junto con el deber 24 horas al día, como capellán y confesor. Valoraba mucho el trabajo y no se permitía descanso. Aprendió de la experiencia las palabras de Abba Isaac el Sirio. Dios y sus ángeles encuentran alegría en la necesidad. El diablo y sus trabajadores encuentran alegría en la ociosidad. Partida de la policlínica. El 16 de febrero de 1970, habiendo completado 35 años de servicio como sacerdote, recibió una pequeña pensión del Fondo de Seguros Clericales Helénicos y dejó sus deberes en la policlínica. En esencia, sin embargo, permaneció hasta que llegó su reemplazo. Incluso después de eso, continuó visitando la policlínica para encontrarse con su gran número de hijos espirituales. Finalmente, alrededor de 1973, minimizó sus visitas a la policlínica y en su lugar recibió a sus hijos espirituales en San Nicolás, en Callicia, Pendeli, donde celebraba la liturgia y escuchaba confesión. Mi fuerza se perfecciona en la debilidad. El anciano Porfirio, además de la enfermedad que lo obligó a dejar el monte Athos y que mantuvo su lado izquierdo especialmente sensible,
sufrió muchas otras dolencias, en varias ocasiones. Hacia el final de su servicio en la policlínica, enfermó con problemas renales. Sin embargo, fue operado solo cuando su enfermedad estaba en sus etapas avanzadas. Esto se debió a que trabajó incansablemente a pesar de su enfermedad. Se había acostumbrado a ser obediente hasta la muerte. Fue obediente incluso al director de la policlínica, quien le dijo que pospusiera la operación, para que pudiera celebrar los servicios de la Semana Santa. Este retraso resultó en que cayera en coma. Los médicos dijeron a sus familiares que se prepararan para su funeral. Sin embargo, por voluntad divina, y a pesar de todas las expectativas médicas, el anciano regresó a la vida terrenal para continuar su servicio a los miembros de la Iglesia. Algún tiempo antes de eso, se había fracturado la pierna. Relacionado con lo cual hay una instancia milagrosa de la preocupación de San Gerásimos, cuya capilla en la policlínica servía por él. Además de esto, su hernia, de la que sufrió hasta su muerte, empeoró debido a las pesadas cargas que solía llevar a su casa en Turcobonia, donde vivió durante muchos años. El 20 de agosto de 1978, mientras estaba en San Nicolás, Calisia, tuvo un ataque al corazón, infarto de miocardio. Fue trasladado de urgencia al hospital Igeia, donde permaneció durante 20 días. Cuando salió de la enfermería, continuó su convalecencia en Atenas en las casas de algunos de sus hijos espirituales. Esto fue por 3 razones. En primer lugar, no podía ir a San Nicolás, Calisia, ya que no había carretera y tendría que caminar un largo camino a pie. Además, su casa en Turcobunia ni siquiera tenía las comodidades más básicas. Finalmente, tenía que estar cerca de los médicos. Más tarde, cuando se instaló en un refugio temporal en Milesi, el sitio del convento que fundó, tuvo una operación en el ojo izquierdo. El médico cometió un error, destruyendo la vista de ese ojo. Después de unos años, el anciano quedó completamente ciego. Durante la operación, sin el permiso del anciano Porfirio, el médico le dio una fuerte dosis de cortisona. El anciano era particularmente sensible a los medicamentos, y especialmente a la cortisona. El resultado de esta inyección fue una hemorragia estomacal continua, que regresaba cada 3 meses más o menos. Debido a su estómago constantemente sangrante, no podía comer alimentos regulares. Se sostenía con unas pocas cucharadas de leche y agua cada día. Esto resultó en que se agotara físicamente tanto que llegó al punto en que ni siquiera podía sentarse derecho. Recibió 12 transfusiones de sangre, todas ellas en su alojamiento en Milesi. Al final, aunque estaba de nuevo a las puertas de la muerte, por la gracia de Dios, sobrevivió. A partir de ese momento, su salud física se vio terriblemente comprometida. Sin embargo, continuó su ministerio como padre espiritual tanto como pudo, todo el tiempo confesando por periodos más cortos y a menudo sufriendo de varios otros problemas de salud y con el dolor más espantoso. De hecho, perdió constantemente la vista hasta que en 1987 quedó completamente ciego. Disminuyó constantemente las palabras de consejo que daba a la gente y aumentó las oraciones que decía a Dios por ellos. Oraba en silencio con gran amor y humildad por todos aquellos que buscaban su oración y ayuda de Dios. Con alegría espiritual vio la gracia divina actuando sobre ellos. Así, el anciano Porfirio se convirtió en un claro ejemplo de las palabras de San Pablo apóstol. Mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Construye un nuevo convento. Era un deseo largamente acariciado por el anciano fundar un convento santo propio, construir una fundación monástica en la que pudieran vivir ciertas mujeres devotas, que eran hijas espirituales suyas. Le había prometido a Dios
que no abandonaría a estas mujeres cuando dejara el mundo, porque habían sido sus fieles ayudantes durante muchos años. Con el tiempo, sería posible que otras mujeres que quisieran dedicarse al Señor se establecieran allí. Su primer pensamiento fue construir el convento en el lugar de Calicia, Pendeli, que había arrendado en 1955 al Santo Monasterio de Pendeli. Intentó persuadir a los propietarios muchas veces para que donaran o le vendieran la tierra requerida. Fue en vano. Ahora parecía que el Señor, el sabio regulador y proveedor de todo, destinó otro lugar para esta empresa en particular. Así que el anciano dirigió su mirada a otra área en su búsqueda de bienes raíces. Mientras tanto, sin embargo, con la cooperación de sus hijos espirituales, elaboró la carta legal para la fundación del convento y la presentó a las autoridades eclesiásticas competentes. Dado que aún no había elegido el lugar específico donde se construiría su convento, identificó Turcobounia en Atenas como el lugar donde se fundaría. Aquí tenía una humilde casita de piedra, que sin siquiera las comodidades básicas había sido su morada empobrecida desde 1948. El anciano Porfirio no hacía nada sin la bendición de la Iglesia. Así, en este caso buscó y recibió la aprobación canónica tanto de su eminencia el arzobispo de Atenas como del Santo Sínodo. Aunque los procedimientos relevantes habían comenzado en 1978, fue solo en 1981, después de superar mucha burocracia procesal y otras dificultades, que tuvo el privilegio de ver el Santo Convento de la Transfiguración del Salvador, reconocido por un decreto presidencial y publicado en la Gaceta Gubernamental. La búsqueda de un sitio adecuado para establecer el convento había sido iniciada por el anciano mucho antes de su ataque, cuando estaba más que seguro de que no sería en Calicia. Con extremo cuidado y gran celo, buscó incansablemente un sitio que tuviera la mayor cantidad de ventajas. Cuando su fuerza se había recuperado moderadamente después del ataque y cuando sintió que podía, continuó la intensa búsqueda del lugar que quería. No escatimó esfuerzos. Viajó por toda el Ática, Evia y Biotia, en los coches de varios hijos espirituales suyos. Investigó la posibilidad de construir su convento en Creta o alguna otra isla. Trabajó increíblemente duro. Preguntó por cientos de propiedades y visitó la mayoría de ellas. Consultó a muchas personas. Viajó miles de kilómetros. Hizo innumerables cálculos. Sopesó todos los factores y finalmente seleccionó y compró una propiedad en el sitio de Agia Sotira, Milesi por Malacasa, Ática, cerca de Oropos. A principios de 1980 se instaló en esta propiedad en Milesi, que había sido comprada para la construcción de un convento. Durante más de un año al principio, vivió en una casa móvil en condiciones muy difíciles, especialmente en invierno. Luego se instaló en una casa pequeña y destartalada, en la que sufrió todas las dificultades de 3 meses de hemorragia estomacal continua, y donde también recibió numerosas transfusiones de sangre. La sangre fue donada con mucho amor por sus hijos espirituales. El trabajo de construcción, que el anciano siguió de cerca, también comenzó en 1980. Pagó el trabajo con ahorros que él, sus amigos y sus familiares habían hecho a lo largo de los años con este objetivo en mente. También fue ayudado por varios hijos espirituales. La construcción de la Iglesia de la Transfiguración. Su gran amor por su prójimo se centró en guiarlos a la alegría de la transfiguración según Cristo. Junto con San Pablo Apóstol, nos imploró a sus hermanos y hermanas, a través de la compasión de Dios: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que prueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12, versículo 2,
quería guiarnos al estado en el que vivía, según el cual todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Según Corintios 3, versículo 18. Por eso también llamó a su convento la Transfiguración. ¿Y por qué quería que la Iglesia fuera dedicada a la Transfiguración? Finalmente, a través de sus oraciones, influyó en sus compañeros de trabajo en esta empresa y tuvo éxito en su objetivo. Después de mucha consulta y arduo trabajo por parte del anciano, se llegó a un diseño simple, agradable y perfecto. Mientras tanto, a través de la intervención canónica de su eminencia, el arzobispo de Atenas, el metropolitano local, cuya sede se encuentra dentro de la arquidiócesis de Atenas, dio permiso para que la iglesia se construyera dentro de su jurisdicción, en Milesi. La colocación de los cimientos tuvo lugar a medianoche entre el 25 y el 26 de febrero de 1990, durante una vigilia de toda la noche en honor a San Porfirio, obispo de Gaza, el taumaturgo. El anciano Porfirio, enfermo e incapaz de bajar los 11 metros hasta el suelo, donde se iba a colocar la primera piedra, con gran emoción, ofreció su cruz para la primera piedra. Desde su cama oró, usando estas palabras: «Oh cruz de Cristo, afirma esta casa. Oh cruz de Cristo, sálvanos con tu fuerza. Acuérdate, oh Señor, de tu humilde siervo Porfirio y sus compañeros». Habiendo orado por todos aquellos que trabajaron con él, ordenó que sus nombres fueran colocados en una posición especial en la iglesia, para su eterna conmemoración. El trabajo de construcción de la iglesia, de hormigón armado, comenzó inmediatamente. Acompañado por las oraciones del anciano, progresó sin interrupción. Pudo ver con sus ojos espirituales, ya que había perdido su vista natural muchos años antes, la iglesia llegando a las etapas finales de esa fase de su construcción, es decir, en la base de la cúpula central. De hecho, llegó a este punto el día de la partida final del anciano. Prepara su regreso a la montaña sagrada. El anciano Porfirio nunca había dejado emocionalmente el monte Athos. No había otro tema que le interesara más que la montaña sagrada, y especialmente Capsocalibia. Durante muchos años tuvo una cabaña allí, a nombre de un discípulo suyo, a quien visitaba en ocasiones. Cuando escuchó en 1984 que el último residente de la cabaña de San Jorge se había ido para siempre y se había instalado en otro monasterio, se apresuró a la Santa Gran Labra de San Atanasio, a quien pertenecía, y pidió que se la dieran a él. Fue en San Jorge donde tomó por primera vez sus votos monásticos. Siempre había querido regresar, para cumplir el voto hecho en su tonsura unos 60 años antes, de permanecer en su monasterio hasta su último aliento. Ahora se estaba preparando para su viaje final. La cabaña le fue entregada de acuerdo con las costumbres del monte Athos, con el compromiso sellado del monasterio, fechado el 21 de septiembre de 1984. El anciano Porfirio instaló a diferentes discípulos suyos allí en sucesión. En el verano de 1991 había 5. Este es el número que le había mencionado a un hijo espiritual suyo unos 3 años antes como el total que indicaba el año de su muerte. Regreso a su arrepentimiento. Durante los últimos 2 años de su vida terrenal, hablaría con frecuencia sobre su preparación para su defensa ante el terrible tribunal de Dios. Dio órdenes estrictas de que si moría aquí, su cuerpo debía ser transportado sin fanfarria y enterrado en Capsocalibia. Al final, decidió ir allí mientras aún estaba vivo. Habló de una cierta historia en los dichos de los padres. Un anciano, que había preparado su tumba cuando sintió que su fin estaba cerca, le dijo a su discípulo: «Hijo mío, las rocas son resbaladizas y empinadas,
y pondrás en peligro tu vida si me llevas solo a mi tumba. Ven, vayamos ahora que estoy vivo». Y seguramente su discípulo lo tomó de la mano, y el anciano se acostó en la tumba y entregó su alma en paz. En la víspera de la fiesta de la Santísima Trinidad, 1991, habiendo ido a Atenas a confesarse con su padre espiritual muy anciano y enfermo, recibió la absolución y partió hacia su cabaña en el monte Athos. Se instaló y esperó el final, preparado para dar una buena defensa ante Dios. Luego, cuando habían cavado una tumba profunda para él, de acuerdo con sus instrucciones, dictó una carta de despedida de consejo y perdón a todos sus hijos espirituales, a través de un hijo espiritual suyo. Esta carta, fechada el 4 de junio, calendario antiguo, y el 17 de junio, calendario nuevo, se encontró entre la ropa monástica que se había dispuesto para su funeral el día de su muerte. Se publica íntegramente en las páginas 57-58 de este libro, y es sólo una prueba más de su humildad ilimitada. Por mi venida otra vez a ustedes. El anciano Porfirio partió de Ática hacia el monte Athos con la intención oculta de no volver a regresar aquí. Había hablado con suficientes de sus hijos espirituales de tal manera que sabían que lo estaban viendo por última vez. A otros solo les dio a entender. Fue solo después de su muerte que se dieron cuenta de lo que quería decir. Naturalmente, a aquellos que no podrían soportar la noticia de su partida, les dijo que regresaría. Dijo tantas cosas sobre su muerte, ya sea clara o crípticamente, tanto que sólo la certeza de quienes lo rodeaban de que sobreviviría como todas las otras veces, una esperanza nacida del deseo, puede posiblemente explicar lo repentino del anuncio de su muerte. Tal vez él mismo dudó como San Pablo apóstol, quien escribió a los filipenses: «Porque de ambos lados estoy en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sin embargo, el quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes». Filipenses 1, versículo 23-24. Tal vez sus hijos espirituales en Atenas lo llamaban constantemente, y se vio obligado 2 veces a regresar al convento en contra de su voluntad. Aquí dio consuelo a todos aquellos que lo necesitaban. En cada ocasión se quedó solo por unos días, para que nuestro regocijo por él sea más abundante en Cristo Jesús por su venida a nosotros. Parafraseando las palabras del apóstol, Filipenses 1, versículo 26. Luego se apresuraba a regresar al monte Athos tan rápido como le era posible. Deseaba ardientemente morir allí y ser enterrado en silencio en medio de la oración y el arrepentimiento. Hacia el final de su vida física, se sintió incómodo por la posibilidad de que el amor de sus hijos espirituales afectara su deseo de morir solo. Estaba acostumbrado a ser obediente y a someterse a otros. Por lo tanto, le dijo a uno de sus monjes: «Si te digo que me lleves de vuelta a Atenas, impídemelo, será por tentación». De hecho, muchos amigos suyos habían hecho diferentes planes para traerlo de vuelta a Atenas, ya que el invierno se acercaba y su salud estaba empeorando. Duerme en el Señor. Dios, que es todo bondad y que cumple los deseos de los que le temían, cumplió el deseo del anciano Porfirio. Lo hizo digno de tener un final bendito en extrema humildad y oscuridad. Estaba rodeado solo por sus discípulos en el monte Athos, que oraron con él. En la última noche de su vida terrenal, se confesó y oró de forma noética. Sus discípulos leyeron el Salmo 50 y otros salmos y el servicio por el moribundo. Dijeron la oración corta: «Señor Jesucristo, ten piedad de mí», hasta que completaron la regla de un monje de gran esquema. Con gran amor, sus discípulos le ofrecieron lo que necesitaba: un poco de consuelo corporal y mucho espiritual.
Durante mucho tiempo pudieron escuchar sus labios santos susurrando las últimas palabras que salieron de su venerable boca. Estas fueron las mismas palabras que Cristo oró en la víspera de su crucifixión: que seamos uno. Después de esto lo escucharon repetir solo una palabra, la palabra que se encuentra al final del Nuevo Testamento, en la conclusión del divino Apocalipsis, revelación de San Juan: ven, sí, ven, Señor Jesús. El Señor, su dulce Jesús, vino. El alma santa del anciano Porfirio dejó su cuerpo a las 4:31 de la mañana del 2 de diciembre de 1991 y viajó hacia el cielo. Su venerable cuerpo, vestido a la manera monástica, fue colocado en la iglesia principal de Capsocalibia. Según la costumbre, los padres allí leyeron el Evangelio todo el día y durante la noche celebraron una vigilia de toda la noche. Todo se hizo de acuerdo con las detalladas instrucciones verbales del anciano Porfirio. Habían sido escritas para evitar cualquier error. Al amanecer, el 3 de diciembre de 1991, la tierra cubrió los venerables restos del santo anciano en presencia de los pocos monjes de la Santa Esquet de Ebias Capsocalibia. Fue sólo entonces, de acuerdo con sus deseos, que se anunció su reposo. Era esa hora del día en que el cielo se vuelve de color rosa, reflejando el brillo del nuevo día que se acerca. Un símbolo para muchas almas de la transición del anciano de la muerte a la luz y la vida. Un breve esbozo. La característica principal del anciano Porfirio a lo largo de toda su vida fue su completa humildad. Esto fue acompañado por su obediencia absoluta, su cálido amor y su paciencia sin murmuraciones ante el dolor insoportable. Se destacó por su sabia discreción, su discernimiento inconcebible, su ilimitado amor por el aprendizaje, su conocimiento extraordinario, un don muy de Dios y no de su inexistente escolaridad en el mundo, su inagotable amor por el trabajo duro y su oración continua, humilde, y por esa razón exitosa. Además de esto, sus puras convicciones ortodoxas, sin ningún tipo de fanatismo, su vivo, pero en su mayor parte no visto y desconocido, interés en los asuntos de nuestra Santa Iglesia, su consejo efectivo, las muchas facetas de su enseñanza, su espíritu de larga paciencia, su profunda devoción y la manera adecuada de los servicios santos que celebraba y la larga ofrenda que mantuvo cuidadosamente oculta hasta el final.